¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esto es La UNAM Responde y me da muchísimo gusto saludarlos en una nueva emisión para seguir conociendo lo que genera nuestra universidad en muy distintos rincones. Hoy nos acercaremos al CEPE, que ha cumplido ya más de 103 años de labor a favor de la lengua y también de la cultura. Esto será en nuestra entrevista. Y además les hemos preparado cápsulas en donde hablaremos sobre el caso Ayotzinapa con Jacobo Dayan. Dani Quino nos cuenta sobre ciudades inteligentes y además visitaremos la FES Aragón. Quédense con nosotros durante los próximos minutos. El CEPE es mucho más que un centro de idiomas. No solamente es un espacio donde se enseña y se aprende nuestra lengua. Durante más de 100 años ha destacado en la enseñanza del español, ocupándose también de compartir la riqueza cultural de México a través de la palabra, pero también por nuestra historia, el arte y las tradiciones. Y bueno, para conocer y para platicar sobre este trabajo sin fronteras y también sobre los objetivos que se plantea con el cambio de dirección, platicamos esta tarde con Anel Pérez, quien es la directora del Centro de Enseñanza para Extranjeros de nuestra universidad. ¿Cómo estás, Anel? Feliz de estar en TV UNAM y especialmente contigo, queridísima Rosa. Muchísimas gracias, Anel. Un gusto tenerte de nueva cuenta por aquí con nuevas tareas ahora en el CEPE y comencemos por ahí para tenerlo mucho más claro. ¿Qué es y qué no es este centro? No, pues invítame como siete programas para que te para diga. explicarlo. Pero a ver, te puedo decir qué es el CEPE. El CEPE es un centro, a mí no me gusta decir solamente que es de enseñanza para extranjeros porque es de enseñanza de dos cosas. El español, ahorita te platico un poco más, pero es en un centro de enseñanza del español y de la cultura mexicana. Entonces, en la parte del español hacemos lo siguiente. Primero que nada, pues enseñamos la lengua española en diferentes niveles, y esto hay un marco de referencia europeo de 8 niveles, que es lo que hacemos. Entonces, nosotros recibimos a toda la gente, ojo, no solo extranjeros, también hay comunidad mexicana que no tiene el español como primera lengua. Entonces necesita venir al CEPE para asegurar, eventualmente, tener pues más uso, sobre todo del español, digamos, niveles avanzados, y poder ingresar de esa manera a ámbitos universitarios. Eso se nos olvida, pero también nos ocupamos de eso. Entonces, hay una enseñanza del español, clases de español formalmente, en escritura, escucha, habla y lectura. Entonces son las 4 herramientas de una lengua y eso lo hacemos con el español. Eso se acompaña de, segundo punto, nosotros certificamos el español. Tenemos 3 exámenes distintos. Uno de ellos es el famosísimo CIELE que tenemos con la Universidad de Salamanca, la Universidad de Buenos Aires y el Instituto Cervantes, y nosotros avalamos o certificamos los diferentes niveles de la lengua española. Ese es el segundo. Tercero, formamos profesores de enseñanza del español. Tenemos diplomados y también una especialización con la ENALT, la Escuela Nacional de Lengua y Traducción, para poder implementar programas académicos muy rigurosos para formar profesores de español. Eso es en lo que respecta al español. Pero a diferencia de otros lugares en el mundo, nosotros enseñamos un español latinoamericano, hispanoamericano y fundamentalmente mexicano. Así que ahí viene nuestro segundo carácter. Nosotros difundimos la cultura mexicana con un enfoque, digamos, no nacionalista, o a mí me gustaría pensar que cuando pensamos en México no estamos refiriéndonos solamente a un criterio o a una mirada nacionalista, sino de la multiculturalidad, de la diversidad, de lenguas, de tradiciones, de historias, de perspectivas, por supuesto una mirada de género y una mirada también a los conflictos que forman parte, a las injusticias y justicias que forman parte de nuestro país. Por ejemplo, el caso de Ayotzinapa, del cual vas a hablar también en este programa. Claro. Entonces, todo eso conforma una mirada de un español mexicano o de un México que habla español, pero que también habla otras lenguas. Y, por supuesto, uno de los temas más socorridos para el CEPE son nuestras visitas guiadas, que son estupendas, y tenemos todos los meses visitas guiadas abiertas a todo público, no para extranjeros nada más, sino para todo público, y vamos a Piedras Negras, a Tlaxcala, a Querétaro, próximamente vamos a ir a Puebla, de Ciudad de México también hay muchísimas visitas. Entonces, pues sí creo que es un lugar para conocer nuestro país, para conocer la diversidad disciplinar, lingüística, académica
de nuestro país. Y la tenía para más adelante, pero con este preámbulo y con esta riqueza y con este ánimo, cuéntanos quién es y cómo se conforma la comunidad del CEPE. ¿Quiénes pueden ser parte de esta escuela? Pues para la lengua española para nuestros estudiantes tenemos 3 sedes, eso es muy importante. Hay un CPCU que está precioso, les invito a que lo conozcan. Además, tenemos una cafetería, tenemos una biblioteca fantástica, la Biblioteca Simón Bolívar, un auditorio, José Vasconcelos, y jardines con un montón de actividades. Entonces está el CEPE Ciudad Universitaria, está el CEPE Polanco. El CEPE Polanco pues está ubicado en este barrio que todos conocemos porque además ahí hay un montón de embajadas y de empresas y de un mundo empresarial que necesita también asistencia con el uso del español y con ciertas particularidades. Y luego hay un tercer CEPE que es el CEPE Taxco. Está enclavado en una ex hacienda hermosísima en la ciudad de Taxco, obviamente. Compartimos la sede con la Facultad de Artes y Diseño, que eso lo hace también muy nutrido, y saludos a nuestros queridos artistas y diseñadores de la FAD. Y de esa manera recibimos también ahí a grupos que vienen de todas partes del mundo a hacer programas muy específicos. Ahí tenemos, por ejemplo, también gastronomía, tenemos unas cocinas impresionantemente bien equipadas, entonces ahí es muy popular, por ejemplo, el curso de gastronomía mexicana y otros cursos que no solo son para extranjeros, sino también abiertos a toda la comunidad de Taxco. Claro, digamos que cada una de las sedes tiene de alguna manera estas características u objetivos particulares. ¿Quiénes pueden entrar y cómo se logra este ingreso? Porque sabemos que para entrar a la UNAM, pues lo que tenemos en la cabeza es un examen de ingreso que es muy solicitado y que puede ser muy complicado. ¿Pero qué sucede con el CEPE? Para la parte de español, ahorita te digo de cultura, para la parte de español hacemos un examen inicial y nos ubica en un grado del 0 al 8. O si lo queremos decir en otros marcos referenciales, A1, A2, hasta el C2, que es así como lo más experto en idiomas. Y entonces tenemos gente ahorita, por ejemplo, hoy día están actualmente en nuestras aulas gente de Canadá, Estados Unidos, Brasil, muchísima gente del continente asiático. Ahí tenemos Japón, China, coreanos, muchísimo. Tenemos gente de África, por ejemplo, ahora tenemos del Congo, tenemos de Ghana, de Europa tenemos muchísimos países. Y tenemos desde, por ejemplo, ahorita vienen 2 monjas, una portuguesa y una italiana, hasta la comunidad más y de diferentes edades también, que eso es importante. Australia también, ¿no? Entonces, tenemos esa comunidad que viene de todas partes del mundo para aprender el español con una perspectiva mexicana. Y por otra parte tenemos más de 12 diplomados y cursos todo el año abiertos a todo el público. No se necesita tener un examen inicial, a eso hay que meterse para cada uno de los cursos. Estar atentos a las convocatorias, exacto, en la página. Pero toda la comunidad, no solo la comunidad universitaria y no solo la comunidad internacional, puede venir a todos nuestros cursos. Diplomados, cursos, seminarios, desde español para estudiantes japoneses hasta literatura mexicana contemporánea, ¿no? Acabamos de tener, por ejemplo, lucha libre, gracias a Cultura UNAM, que nos hicimos ese contacto con ellos. Y bueno, para una persona que nunca ha venido a México y ver la lucha libre y luego tener también una invitación para que conozcan libros de lucha libre en nuestra biblioteca, pues fue muy interesante. O tuvimos, por ejemplo, a la tejedora Hilaria, se me fue el nombre ahorita, perdón, pero bueno, estoy tratando de acordarme. Exacto, de lengua originaria. Sí, para tejidos de comunidades originarias. Y tuvimos un taller sobre cómo se pigmenta el algodón, qué pasa con los tejidos en diferentes regiones. Ella era de Guerrero, entonces, bueno, fue muy interesante. Victorina López Hilario. Exacto. Ahí Anel, y con todas estas actividades de lo que nos estás hablando, justo es eso, es de enseñar el español, pero todo lo que ello implica desde la lucha libre, desde la gastronomía. ¿Cuál es la relación, el vínculo que tiene el CEPE con estas escuelas de idiomas que hay en distintas partes del mundo, que nos decías tienen que ver con el CRAI? Sí, la Coordinación de Relaciones y Asuntos Internacionales que dirige el doctor William Lee tiene el cometido de atender uno de los ejes rectores del doctor Lomelí con un interés de internacionalizar la UNAM en 2 sentidos. Uno es mostrarle la UNAM hacia el mundo y la otra es traer, digamos, perspectivas del mundo hacia la UNAM.
Y para eso, pues hay una coordinación, que es la del doctor William Li, y tenemos más de 12 sedes en todo el mundo, Estados Unidos, Canadá, Europa, China, hasta ahorita, y Cuba. Entonces, en estas sedes ocurren diferentes cosas. En algunas de estas sedes se enseña español, también se certifica el español, el CP contribuye un montón también con estos centros de idiomas, y otras son como oficinas interesadas en abrir convenios internacionales y participar en proyectos internacionales en donde la UNAM tiene que estar en contacto y en convenio con diferentes universidades del mundo, todas, desde Sudamérica hasta Canadá, desde Sudáfrica hasta Alaska. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el CP? ¿Qué pasa con el español? ¿Qué es lo que se está enseñando? ¿Qué es lo que se está mostrando cuando se hace un trabajo tan riguroso, tan complejo y tan enriquecedor para mostrar el español de México al mundo, Anel? Bueno, el español es la tercera lengua más usada en Internet hoy día. Es uno de los mercados más importantes, el latinoamericano, al enfoque de comercio internacional, por ejemplo, ¿no? Entonces, las empresas ven en Latinoamérica en general, y creo que en México en particular, un punto no solo de distribución comercial y de interés, sino también de fortaleza académica y, por supuesto, lingüística, entonces, y cultural. Entonces, el mundo está interesado, y lo digo de verdad, o sea, el mundo completo está interesado siempre en conocer qué está pasando en esta parte del mundo, que creo que se ha reposicionado, no solo a nivel cultural, sino también desde muchos otros enfoques. ¿Y por qué la universidad quiere salir al mundo? Porque vivimos en un mundo global en donde las universidades tienen proyectos internacionales y de globalización académica muy importante. Cada vez es más fácil que nuestros estudiantes tengan opciones, y hay miles de becas, y cuando digo miles son realmente cientos de becas y de oportunidades para que los estudiantes universitarios, no solo estudiantes, también académicos universitarios, puedan salir a hacer proyectos de envergadura internacional, y eso nos parece muy importante, y para eso está toda una infraestructura que la UNAM ha dispuesto para la movilidad internacional. Claro, y eso tiene que ver con el enriquecimiento de las personas, de las comunidades, de la universidad, claro, y por supuesto de todo el país. Podríamos seguir hablando de un montón de cosas, pero nos queda poco tiempo, Anel, y quería preguntarte qué de esos objetivos fundacionales del CEPE siguen hoy, más de 100 años después, y cuáles son, digamos, esas líneas, esos intereses en donde tú pones atención a partir de esta nueva dirección. Pues creo que en tiempos de Vasconcelos, porque esto lo fundó Vasconcelos, la idea de México tenía y respondía a una necesidad nacionalista del momento. Para el 2024 creo que hemos deconstruido bastante cómodamente, digamos, la idea de desnacionalizar el concepto de México y a sumarnos más bien a tomar el riesgo de que México es también un lugar de retos y de complejidades, donde existen las fallas de derechos humanos, donde existe también la injusticia, donde la diversidad cultural también implica la inequidad social y la inequidad cultural. Mi apuesta por el CEPE es, primero, tener una perspectiva de derechos humanos, entender que el español es en sí mismo un principio de inequidad muchas veces en nuestro país. Segundo, tener una perspectiva de género, que quizá hacía falta también en la mayoría de los proyectos de la UNAM, no solo porque para el español inicial es difícil, no le puedes decir a un estudiante que está iniciándose en el español, él, ella, persone, ¿no? Claro. Es complicado, pero el objetivo final es sí mostrar que el español está en un tránsito y está en usos distintos, y eso para mí es muy importante encontrarlo también. Y desde luego una tercera, pero no al último, sino también una tercera muy, muy importante mirada es entender la complejidad biodiversa de México, en un lugar en donde también el medio ambiente es fundamental, y que el español tiene que mirar necesariamente a estas palabras como solastalgia, que implica la nostalgia de un medio ambiente que ya no está y que ya perdimos para siempre, ¿no? Entonces, bueno, estas palabras existen,
emergencia climática, estos nombres que también son parte de una realidad contextual que quizá en algún momento hace 103 años no lo había y que ahora estamos viendo todos los días por lo menos en la prensa o en la realidad. Y qué importante tener este panorama presente, entendiendo cómo surgió y entendiendo que es algo como la lengua, la cultura que está siempre en constante movimiento, en constante enriquecimiento, y que mejor valor el que darle este ritmo o este punto académico, que es algo que nos enseña, digamos, en todas las escuelas o en todos los centros de idiomas, que es un valor que tiene en particular el CEPE de nuestra universidad. Así es que muchísimo más por hacer. Atentos entonces todos ustedes los interesados en aprender o en fortalecer su idioma español, pero también nuestra cultura a través de estos distintos cursos que de forma constante se están anunciando, digamos, en las redes sociales y en el sitio. Sí, yo les Anel Pérez, que, muchas gracias. Ay, sí, asómense a las redes sociales, vengan a nuestros diplomados de historia del arte, de literatura, de guía de turistas, muchísimos de escritura creativa y escritura académica. Así que, pues, bienvenidas y bienvenidos todos al CEPE y gracias por invitarnos a este programa que nos encanta, porque sí, efectivamente, la UNAM responde. Anel, muchísimas gracias. Además, sabes que eres parte de este programa. Qué bueno verte ahora en otro lugar haciendo tareas en las que tanto te apasionan. También sigamos hablando de la palabra y de nuestra cultura en el lugar en donde estemos. Nos vemos en el CEPE y seguimos aquí en la UNAM Responde. Gracias, Anel. A ti. Y vamos con más información porque la Facultad de Ciencias está cumpliendo 85 años y bueno, una de las actividades conmemorativas es la carrera deportiva que se llevará a cabo el 22 de septiembre a las 8:30 de la mañana. La invitación está abierta para que todos seamos parte del festejo y bueno, tiene como punto de salida y meta la misma facultad, esto luego de recorrer 8.5 kilómetros del circuito universitario que incluye el paso por la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia y el Jardín Botánico de nuestra universidad. El acceso es gratuito y puedes consultar todos los detalles de esta celebración en las redes sociales de la Facultad de Ciencias. Hoy en No Memes, Dani Quino nos habla sobre el uso de la información en la toma de decisiones y cómo el uso de los recursos y tecnologías puede beneficiar también a ciudades enteras. ¿Qué se imaginan al escuchar ciudades inteligentes? Y es que ya con tanta cosa inteligente, pues a lo mejor es un poco complicado conocer a profundidad a qué se refiere este término, ¿no? Se les llama inteligentes porque estas ciudades aprovechan la tecnología para recopilar datos, analizarlos y utilizarlos de manera eficiente para tomar decisiones informadas y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. ¿Y esto cómo beneficia a sus habitantes? Pues miren, para empezar, mejora su calidad de vida. Porque imagínate que las rutas estén tan bien planeadas y los patrones de movilidad de la gente estén tan bien estudiados que gracias a la inteligencia de estas ciudades, en lugar de hacer 1 hora a tu trabajo, pues ya hagas 25 minutos. O que si algún día tienes un accidente, de inmediato llegue una ambulancia a ayudarte y ya tenga tu historial médico para saber cuál es el mejor tratamiento para ti. O que gracias al uso de energías renovables y el análisis de los recursos existentes, no tengas corte de agua en tu colonia. Y ya ni mencionar que las ciudades inteligentes tienen la capacidad de reducir costos operativos, mejorar la calidad de los servicios públicos y minimizar el impacto ambiental. Así que nuestros impuestos serían mejor aprovechados. Y miren, para comprobar que esto no es solamente un producto de la imaginación e ilustrar cómo las ciudades inteligentes están transformando nuestras vidas, aquí hay algunos ejemplos inspirados de todo el mundo. Barcelona, España, se ha convertido en un referente en ciudades inteligentes con su enfoque en la movilidad sostenible, conectando vehículos inteligentes a una misma red para tener un mejor monitoreo de las diferentes rutas, obstáculos y dar preferencia a vehículos como bicicletas, scooters o ambulancias. También han hecho avances significativos en la gestión eficiente de recursos y la cirugía a distancia. Singapur es otro ejemplo destacadísimo con sus desarrollos de viviendas inteligentes para gestionar eficientemente recursos energéticos y garantizar la seguridad de sus habitantes. Y también la implementación de su gobierno electrónico, donde los trámites son digitales, amigables y accesibles para toda la población. Como lo vimos con España y Singapur, hay cambios muy concretos que se pueden hacer en las ciudades ya existentes para comenzar su migración a ciudades inteligentes.
Por ejemplo, el Metrobús de la Ciudad de México, que tiene como objetivo ser un transporte 100% eléctrico, o la app Ciudad de México, en la que puedes tener acceso a documentos digitales como tu licencia de conducir o tarjeta de circulación, un mapa de movilidad integrado con información del metro, del Metrobús, del Ecobici, del Mi Taxi, además de darte detalles sobre los elementos de la policía que te rodean de acuerdo a tu ubicación. Esto tal vez parezca pasos pequeños, pero son pasos en una buena dirección. ¿Tú podrías darnos otro ejemplo? Este mes de septiembre se cumplen 10 años del caso Ayotzinapa y Jacobo Dayan se refiere a la carta enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a los padres de los estudiantes desaparecidos. ¿Qué tal? El presidente de la República envió una carta a los padres y madres de los normalistas de Ayotzinapa, de los 43 desaparecidos. Esta carta se ha hecho pública. Después de revisarla, no hay manera de ver esta carta como un regreso al pasado. Exculpar a las Fuerzas Armadas, exculpar a los altos funcionarios y asignar responsabilidades a los grupos criminales y a la clase política local, además de culpar a los abogados de los padres y madres, de las organizaciones de derechos humanos e incluso a la Organización de Estados Americanos y al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI. El presidente ha decidido regresar al pasado, exculpar a los militares y no esclarecer el caso. La apuesta de este gobierno fue esclarecer el caso de Ayotzinapa, olvidando a los cientos de miles de víctimas de desaparición forzosa y qué decir de los cientos y cientos de miles de personas asesinadas. La apuesta por centrarse en Ayotzinapa fue un fracaso. La deuda de este gobierno, en verdad, justicia, búsqueda, reparación y garantías de no repetición es absoluta. 6 años de retroceso. Muchas gracias. Enseguida los reporteros de Una Mirada nos llevan a la FES Aragón, donde un grupo de estudiantes trabaja en un dispositivo que podría contribuir en el tratamiento de la artritis y de otros padecimientos. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México, más de 1 millón de personas padece artritis reumatoide. En un intento por abordar esta problemática, el Club de Mecatrónica de la FES Aragón desarrolla una innovación que pretende ayudar a mejorar el tratamiento de esta enfermedad. El prototipo está diseñado a partir de robótica blanda, es decir, materiales flexibles, de gran elasticidad que no son pesados. Carlos y Humberto han demostrado la capacidad que tiene este dispositivo para imitar el movimiento de una mano al abrir y cerrar, gracias al diseño de un tipo de tecnología conocida como actuadores. Este tipo de actuadores surgen de Weights Harvard. Son actuadores blandos. Un actuador es una parte de un dispositivo o una máquina que ayuda al movimiento gracias a la energía. Bueno, este dispositivo funciona gracias a estos pequeños actuadores blandos. Lo que pasa con estos es que al llenarlos de aire, las pequeñas recámaras que tienen se van llenando, haciendo que estos se puedan llegar a doblar, como podemos ver aquí. La siguiente fase de su proyecto es transformar el prototipo en un guante que pueda ser operado por un especialista a través de un programa informático. Esto con el objetivo de controlar hasta qué punto el paciente puede abrir y cerrar la mano sin lastimarse. Todo el desarrollo de los dispositivos que tienen que ver con rehabilitación y que tienen que ver con un paciente tienden a ser proyectos longevos, pero queremos hacernos propósito de que el próximo año estemos haciendo pruebas ya directamente sobre un paciente y hacer la extensión al tratamiento del síndrome de Guillain-Barré, porque también es una parte importante del desarrollo que puede tener este dispositivo y ampliar el número de población a la que podemos ayudar o beneficiar con estos dispositivos. El trabajo de estos universitarios es un ejemplo de la contribución que hace la FES Aragón a la sociedad, con proyectos desarrollados entre estudiantes e investigadores que en ramas como la robótica blanda encuentran un campo prometedor para innovar y mejorar la salud de la gente.
Muchas felicidades a estos estudiantes y un saludo a toda la comunidad de la FES Aragón. Y con esto terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo a Ricardo Iturbe su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana, y a todos ustedes les recordamos que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales. Ustedes ya las conocen, háganos llegar sus dudas, sus comentarios y los temas que les gustaría que aquí abordáramos. Sigamos haciendo juntos La UNAM Responde y bueno, nos vemos aquí mañana a 2:30 de la tarde en TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.